Bueno, entonces comencemos. Les agradecemos su participación en esta conferencia. Su signo no es el que usted cree. Permítame explicarle por qué. A ti en especial, Diego, te doy las gracias, pero te aseguro que no te vas a arrepentir porque el conocimiento que vas a recibir es demasiado importante, créeme que sí. Bueno, Diego, empezaremos por hablar de que este trabajo, esta presentación está basada en el libro La astrología se revela, su signo no es el que usted cree. Todo lo que voy a decir acá está consignado en el libro y desde luego que en el libro hay muchísimas más cosas. Bueno, voy a hablar un poquitico sobre mí. Es aburridor a veces hablar sobre uno, pero también si uno no habla dicen, bueno, ¿quién es ese señor y por qué valdría la pena escucharlo? De todas maneras, te cuento, mi pasión siempre ha sido la astrología. Ya tal vez alguna vez tuve la oportunidad de compartirte que desde la edad de los 17 años he estado interesado en la astrología, pero interesado con una pasión desmedida, diría yo. En la actualidad tengo 67 años y te voy a contar muy rápidamente mi historia en la astrología. Bueno, yo empecé, como al igual que todos, buscando aquí y allá, leyendo un librito, aquí y allá, muchas veces repitiendo lo mismo. En esa época que me tocó a mí no es como ahora que existe el internet, que hay grupos para compartir. A mí inclusive duré muchos años para encontrar a alguien que verdaderamente pudiera compartir conmigo algún conocimiento astrológico. Por lo tanto, mi evolución fue muy lenta, muy lenta. Bueno, después de que ya logré llegar acá a la ciudad de Medellín y conocer la gran fraternidad universal, entonces tuve la oportunidad de ingresar a estudiar astrología a un tercer nivel, porque probé que ya tenía unos conocimientos que me sirvieron para ingresar al tercer nivel. Bueno, después de eso ya terminé los niveles que me podían dictar allá en ese instituto y algún día ya también pude ser profesor de esta misma institución, Gran Fraternidad Universal. Con el tiempo, sí, continuó mi pasión. Ya en ese tiempo tuve la oportunidad de compartir con gente que conocía. Inclusive llegamos a montar la Asociación Colombiana de Astrólogos. También montamos otra cosa que se llamó SECAM. En las dos fui profesor de astrología y en la Asociación de Astrólogos de Colombia llegué a ser presidente. Fui primero tesorero y después presidente. Es decir, siempre he sido un apasionado por la astrología. Pero realmente yo creo que yo empecé a conocer verdadera astrología cuando logré conocer lo que es la astrología esotérica y logré comprender, porque yo duré más de 15 años estudiando sin comprender mayor cosa. Entonces, esa ha sido mi pasión. Hoy en día, mi mayor logro es ponerles a disposición el libro La astrología se revela. Estoy seguro que este es un libro que si lo estudian va a cambiar la concepción de la astrología, pero para bien. Y nos va a permitir a través de esos conocimientos demostrar que la astrología es una ciencia. En cuanto a mi experiencia laboral, pues, ¿qué les digo? He desempeñado toda clase de empleos. Fui desde obrero, mensajero, cobrador, pero en mis últimas etapas, ya en los últimos 15, 20 años, pues ya llegué a ser gerente y me desempeñé como gerente en varias ciudades del país, en especial en el círculo de lectores. Bueno, ¿cuál es mi mayor propósito en la vida en este momento? ¿Cuál es la meta que persigo? Primero, comprobar que la astrología es una ciencia demostrable y verificable. Todo lo que estoy diciendo aquí y lo que voy a decir, estoy en capacidad de comprobarlo. Y lo demás es que quiero hacer todo lo posible para que la astrología regrese a las universidades. Yo creo que ya es hora
de que la astrología sea reconocida como una ciencia. Entonces, empecemos. Créanme que están a punto de conocer los cimientos de la astrología trascendental. Esta es una nueva corriente astrológica que se encargará de mostrar al mundo que la astrología es una ciencia. La astrología no ha cambiado, simplemente se reacomoda y se ajusta a la verdad. Vamos a hablar del origen del zodiaco tropical. Pues la gran mayoría de personas conoce esto que voy a mencionar, que comienza aproximadamente el 21 de marzo de cada año, en el momento en que se produce el equinoccio de primavera. Ya sabemos que en esta fecha la duración del día y la noche son exactamente iguales. Bueno, a partir de ese punto se toma el punto cero de Aries, o lo que es lo mismo, el origen del primer signo. Entonces aquí tenemos la esfera celeste. Vamos a analizar la esfera celeste con una visión astrológica. Bueno, al centro vemos la Tierra. ¿Y qué es la esfera celeste? Pues es una visión imaginaria y más bien como una ampliación de la esfera terrestre imaginariamente en el cosmos, con el fin de ubicarnos en él. Aquí, por ejemplo, vemos una línea proyectada del ecuador terrestre. Ese sería el ecuador celeste. Aquí, diagonal, pues vemos el cinturón zodiacal. El cinturón zodiacal tiene como centro la eclíptica. La eclíptica es el paso aparente del Sol. Digo aparente porque es realmente la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pero al observar nosotros desde la Tierra, pareciera que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Bueno, entonces en un año el Sol aparenta recorrer todos los 12 signos del zodiaco. Pero miremos cómo se inicia el punto cero de Aries. Entonces, en su camino el Sol, cuando viene de sur a norte, aquí llega y corta el ecuador celeste. En ese punto, donde se produce ese corte, eso es lo que llamamos el zodiaco, el equinoccio de primavera. Es el punto cero de Aries, el punto gamma, el punto de donde se originan los signos. Cada 30 grados se origina un signo. Son 12 signos, cada uno de 30 grados, para un total de 360. Entonces, ya con esto pues tenemos más o menos claro qué es la esfera celeste y cómo es que se originan los signos. Más adelante complementaremos algo de esto. Continuemos. Entonces, el zodiaco tropical también es conocido como el zodiaco de las estaciones. Este tipo de astrología también es llamada astrología ortodoxa. También es conocido como astrología occidental. Y hay quienes lo llaman el zodiaco común. ¿Qué es esto del zodiaco tropical? Pues ya lo explicamos, sus condiciones, cómo los planetas se ubican entre esos espacios que hemos llamado signos. Aquí vemos las cúspides de las casas, en fin. Pero entonces yo aquí me voy a referir, y lo que estoy tratando de demostrar es que estas cúspides hacia el punto que están señalando están equivocadas, porque realmente al pasarlas al zodiaco que podríamos llamar siderio, pero hay que aclarar algunas cositas, por eso yo prefiero llamarlo zodiaco trascendental o zodiaco esotérico, porque es que realmente estos conceptos yo los extraje de la astrología esotérica. Entonces, cada uno de estos puntos, al pasarlo al zodiaco trascendental, se van a incrementar en 32 grados. Pues aproximadamente, porque todos no tenemos el mismo allananza. Un grado de allananza o un punto, un grado, se mueve en 72 años. O sea que estamos oscilando entre 32 y casi 33 grados. Bueno, entonces vamos a empezar hablando aquí de Hiparco de Nicea, que es la persona que descubrió
la precesión. Hiparco de Nicea comparó la posición de las estrellas de su tiempo con los resultados obtenidos siglo y medio antes por Timochanes, otro astrólogo de la antigüedad, y calculó que la diferencia que él había registrado, pues que como que no le cuadraba. Supuso pues que había algún error, revisó, pero no encontró nada, y entonces concluyó que en ese tiempo él concluyó que el equinoccio había retrocedido aproximadamente 45 segundos de arco en un año. Pues ese era el valor promedio. Recordemos que lo aceptado en la actualidad son 50 segundos, o sea que pues la verdad estuvo muy cercano. Entonces, por eso a Hiparco de Nicea se le atribuye haber descubierto la precesión de los equinoccios. Sin embargo, hay partes evidencias de que los hindúes ya conocían de la precesión de los equinoccios, pero son evidencias que no son muy demostrables, por lo tanto, quedemos en que Hiparco de Nicea fue quien descubrió la precesión de los equinoccios. Observemos esto con más detenimiento. La Tierra tiene alrededor de 11 movimientos. Aquí no vamos a hablar sino de 3 o 4. Todos conocemos el movimiento de rotación. El movimiento de rotación es un giro de la Tierra que se produce en 24 horas. Astrológicamente, este movimiento es el que da origen a las casas. El movimiento de traslación, que es un giro que le da la vuelta en un año, exactamente en 365.2422 días. Y este movimiento es conocido como el signo de traslación y da origen a los signos. Y tenemos el movimiento de precesión. A ver, pero esto ya lo vamos a ampliar un poquito más. El movimiento de precesión tiene unos movimientos parecidos a los de un trompo. Yo creo que todos en nuestra infancia jugamos trompo, entonces podemos fácilmente entender el ejemplo. El trompo tiene el movimiento de rotación. También en la medida que va, digámosle así, va caminando, va haciendo un giro muy parecido al de traslación. Y sobre todo, tiene otro movimiento que no es tan notorio, sino cuando ya el trompo está parando, que hace una especie de cabeceo, hace un cabeceo, que tiene que ver con el movimiento de nutación y el movimiento de precesión. El movimiento de precesión es ese, que cada año los equinoccios retroceden 50 segundos de arco. Eso es una medida ya oficialmente validada. Y también al mismo tiempo se va produciendo un cabeceo que es el que se produce por el movimiento de nutación. El movimiento de nutación parece ser que es influido por la órbita lunar. Bien, ese movimiento, entonces, que se junta con la precesión, se va realizando a un ritmo de 50 segundos de arco por cada año. Y es el que le da origen a las eras astrológicas. Entonces, ¿en qué consiste la precesión de los equinoccios? El eje de los equinoccios va retrocediendo cada año 50 segundos de arco en el orden contrario al orden de los signos. Para retroceder un grado, el equinoccio tarda 72 años aproximadamente. Para retroceder un signo, o sea, 30 grados, el equinoccio tarda 2160 años. Para dar una vuelta completa al zodiaco, se tarda 25.920 años. Esto es conocido como el año platónico y es el que da origen a las eras astrológicas. Bueno, veamos otros aportes de Hiparco. Ya eso los di a conocer, pero repasémoslos. Realizó el primer catálogo de estrellas. Según se dice que llegó a clasificar 800 estrellas en su catálogo. También él nos enseñó a distinguir entre el año siderio y el año trópico. O sea, el año trópico pues tiene que ver con los equinoccios y el siderio es el movimiento, por ejemplo, del Sol, el tiempo que se gasta en volver a un punto específico, por ejemplo, una estrella en particular. Mejoró la medida y la distancia entre la Tierra y la Luna. Esto es algo, pues, para
sentirse uno como admirado porque con los pocos elementos que tuvo, y hoy en día se ha visto que la diferencia es relativamente baja. Se le atribuye el invento de la trigonometría y también mejoró la medida de la oblicuidad de la eclíptica. Él definió también los paralelos y meridianos que hoy en día usamos en la esfera terrestre. Bien, pero expliquemos esto de la influencia de Hiparco y de Ptolomeo. Hay quienes dicen que la astrología tiene origen griego, algo que yo realmente no comparto. Si se refieren a la astrología tropical, sí estoy completamente de acuerdo, porque para mí la astrología tropical tiene algo así como 2000 años, que se inició con el descubrimiento de Hiparco, que al ser una persona tan influyente en la época, tan considerado, digámoslo así, inteligente, tan reconocido como personalidad importante, que él al mencionar esto de los equinoccios, y como él era de pronto matemático, astrónomo y otra serie de cosas, pero nunca astrólogo. Entonces, tal vez por eso él supuso, entonces los astrólogos que creo yo que en esa época también existían, porque desde luego que tienen que existir porque se ven pues evidencias de que desde mucho antes existía la astrología. Entonces es posible que él interpretara que la astrología entonces se iniciaba en el equinoccio de primavera. A eso se suma que en aquella época el equinoccio de primavera y el Aries sideral que les voy a explicar ahora coincidían. Pues en el tiempo de Hiparco no coincidían exactamente, pero estaban muy cercanos. La diferencia era un gradito, tal vez un gradito larguito, ¿sí? Bueno, después llega Ptolomeo, que ustedes muy bien saben que es el autor del Tetrabiblios y el Almagesto, libros que durante muchos siglos fueron la base de los estudios astrológicos. ¿Qué hizo Ptolomeo? Ptolomeo partió de esta información que daba Hiparco sobre las estrellas y además tomó muy en serio lo de la precesión de los equinoccios y desde ese momento se empezó a implementar la astrología tropical. Es decir, la astrología tropical, según muchas evidencias que he podido comprobar, se empezó como a validar unos 300 años después de Cristo. Y uno de sus impulsadores, y sí, pues el impulsador principal fue Ptolomeo. Entonces, yo digo que a Ptolomeo y a Hiparco le debemos el actual conocimiento astrológico que hace referencia a la precesión de los equinoccios y que hoy en día llamamos zodiaco tropical. Bueno, ya habíamos dicho que entonces la precesión de los equinoccios da origen a las eras. Yo no me voy a extender mucho porque el tiempo que tengo es relativamente corto, pero les diré, la era de Piscis inició en el 323 a.C. y su fin fue en 1836. La era de Acuario inició en 1837 y se calcula que terminará en el año 3997. Tengo que confesar que esto es muy discutido, hay diferentes teorías al respecto. Hay quienes dicen que empezó en otra fecha, hay quienes dicen que no ha comenzado, ¿sí? Para los astrónomos, la era Acuario empezará más o menos en unos 360 años y cada quien le da diferentes fechas. Yo en lo personal no tengo ninguna duda que la era astrológica y la era de Acuario inició en 1837. Para mí esto inició con el descubrimiento del planeta Urano, eso fue alrededor del año 1781, donde ya se empieza como a anunciar el comienzo de la era de Acuario. En esa época ya se empezó a desarrollar la tecnología, a hacer muchas
muchas experiencias que procuraban mejorar la producción, ¿cierto? Luego viene la independencia de los pueblos de América. Eso fue alrededor de 1810, 1830. Muchos pueblos de América se empezaron a liberar. Acuérdense que Acuario es el signo de las libertades. Y a partir de ahí se empiezan a desarrollar muchas cosas. Por ejemplo, el ferrocarril, el descubrimiento del teléfono, hoy en día la era espacial, la televisión, la tecnología, los computadores, la era espacial, todo eso es producto de la era de Acuario. Los derechos del niño, los derechos del hombre, los derechos de la mujer, los derechos de los homosexuales, es decir, los derechos de todo el mundo, porque Acuario es un signo universal. Es el signo, como digo, de las libertades y de la tecnología. Entonces, para mí está clarísimo que ya empezó la era de Acuario. Sin embargo, respeto la posición que pueda tener cada uno de ustedes. Ahora me voy a referir a las Pléyades. Les comentaba en alguna ocasión que ¿de dónde originó esto de que el zodiaco empieza en las Pléyades? Yo la verdad no es que haya empezado con esta teoría de entrada, no. Yo empecé fue curioseando, observando la precesión de los equinoccios, porque eso siempre me inquietó. Pero la precesión de los equinoccios siempre se toma hacia atrás, nunca hacia adelante como la estoy tomando yo. Pero como cuando yo leía astrología espiritual, ahí se mencionaba que en algunas cosas la astrología esotérica funciona al contrario de la astrología tropical o de la astrología corriente, la astrología ortodoxa, más bien le dicen ellos. Entonces, a mí se me ocurrió buscar, porque como yo venía investigando con las precisiones normales, pero siempre hacia atrás, y yo no encontraba nada relevante, entonces dije, voy a ensayar como por curiosidad, y empecé a ensayar los allananza, como vamos a ver más adelante, arrancan como desde 19 grados. Más adelante les explico qué es allananza. Entonces, empecé con 19 grados, vi que adelanté eso y pues, algunas cosas como que funcionaban. Aumenté a 20, a 21, a 22, y cada vez que iba aumentando, como que las cosas me funcionaban mejor. Cuando iba alrededor de unos 25, 26 grados, tuve la oportunidad de conocer un libro que se llama Astrología Espiritual de Kirala Krishnamacharya. Él en uno de sus apartes, por allá en un rinconcito, dice que en la antigüedad, o sea, los antiguos Vedas mencionan que el zodiaco Nirayana empieza en la primera estrella de la constelación de Kritika. Kritika, yo creo que casi ninguno de nosotros conoce lo que es Kritika. Pues bien, yo les diré que yo investigué qué era Kritika y me di cuenta que Kritika y las Pléyades es lo mismo. Es decir, por ahí en la India, a las Pléyades le dicen Kritika. Bueno, entonces ya vi esa teoría, pero vi que él decía que en la actualidad tenía un desplazamiento de algo más de 32 grados. Yo iba como en 25 y dije, ¿qué pasará? ¿Será que esa es la explicación? Porque les confieso, hasta ese momento, yo ni me atreví a hablarle a ninguno de mis amigos, a alguien de la Asociación de Astrónomos, no me atrevía porque yo no tenía sustento. Yo veía que lo que yo estaba planteando era una locura, que era contra todo. Entonces yo callado, no tenía ningún sustento. Pero cuando encontré eso en el libro, me atreví a mover ya de 25 a 32. Y cuando entonces empecé a ver que eso sí me cuadraba. Y la verdad, de ahí para acá he venido investigando y estoy sorprendido de los resultados que encuentro. Espero motivarlos a ustedes para que también hagan un experimento similar y comprueben la validez de esto. Bueno, entonces ya sabemos qué son las Pléyades, ¿no? Ahora vamos a hablar por qué las Pléyades tienen tanta importancia en nuestra cultura. Miremos, algunas culturas que mencionan las Pléyades. En las pirámides se construyeron 7 cámaras alusivas a las Pléyades. Los mayas se consideraban hijos de las Pléyades y su calendario sagrado, Xolkin, se basaba en su ciclo anual.
Los aztecas conocían a las Pléyades como Tianquistli. Los incas las utilizaron para dar comienzo al año inca y los árabes las incluyeron en su mitología. Son muchas las razas que han tenido en cuenta a las Pléyades. Ahora miremos algunos libros que mencionan las Pléyades. El Mahabharata, libro 13, Anusasana Parva, de la India, habla de las Pléyades. En la Ilíada y la Odisea, libros del escritor y poeta Homero, también se habla de las Pléyades. En la Biblia, que es considerado un texto sagrado, se mencionan 3 veces. Es bastante curioso que tantas culturas antiguas hayan mencionado en sus mitologías a las Pléyades. Al parecer, las Pléyades encierran algún secreto importante para la humanidad. En este momento hay una corriente que sigue esta creencia, que nuestro sistema solar hace parte del de las Pléyades. Cuando yo estudiaba astrología esotérica y que casi no entendía, Alice Bailey menciona a Alcione como nuestra estrella central condicionante. Yo pues hasta ese momento no sabía que Alcione pertenecía a las Pléyades. Bueno, ella menciona eso y pues hasta ahí yo no entendía nada. Otra cosa que hablaba y que yo no entendía, que me hablaba de zodiaco mayor y zodiaco menor. Tampoco entendía nada. Bueno, estos gráficos que circulan en internet hablan de que nuestro Sol, que lo hemos ubicado por acá, pertenece al sistema de las Pléyades. En la astrología esotérica se habla de 7 sistemas solares, de los cuales el nuestro es uno. Podríamos decir que los otros 6 están involucrados acá, supongo yo. Y aquí vemos, por ejemplo, el zodiaco y nuestro Sol ahí circulando. Y también se dice que todo el sistema va realizando ese movimiento. Bien, aquí también vemos otra imagen de las Pléyades. Y pareciera ser que la primera estrella de esta constelación parece ser Pleione. Entonces, yo he adoptado que el zodiaco empieza en las Pléyades, pero en la estrella Pleione. Ya cuando ustedes aprendan a calcular la ascensión recta de una estrella, de pronto me van a entender mejor este concepto. Continuemos. Entonces ya los ambienté para que entendamos, o más bien para que yo les pueda explicar qué he entendido yo por zodiaco mayor. Aquí en el centro vemos una figurita donde se ve el Sol y la Tierra, pero yo les voy a pedir el favor de que hagamos una abstracción y que nos imaginemos que esto es el sistema solar y que aquí al centro está el Sol. Entonces, el sistema solar sería el zodiaco menor. ¿Sí? El zodiaco que nosotros practicamos. Y el zodiaco mayor, en cambio, sería el que corresponde a las constelaciones. Observen ustedes que el zodiaco menor es un zodiaco vacío de estrellas, mientras que el zodiaco mayor sí es un zodiaco compuesto por estrellas. Aquí, por ejemplo, vemos las Pléyades que están en la constelación de Tauro. Y aquí varias constelaciones, que todos son punticos, esos punticos indican las estrellas. Entonces, el zodiaco mayor al que yo me estoy refiriendo, y donde empieza el punto 0 de Aries de la carta trascendental, es acá, en las Pléyades. Si ustedes observan que las Pléyades en este momento está a más o menos a 32 grados 48 minutos, algo así, del equinoccio de primavera, o sea, la distancia entre este punto y este punto son alrededor de 32 grados 48, sí, 32 grados 50 minutos, algo por ahí está en este momento lo que llamaríamos allananza, que también lo voy a explicar con más detenimiento. Entonces, por eso todos los sistemas de astrología sideria hablan de retroceder. Si dan una allananza de 20 grados, entonces retrocede esto 20 grados. Si es 21, 21. Los astrónomos hoy en día oficialmente consideran que la allananza está cercano a los 25 grados. Los hindúes
tiene una allananza oficial en la India que no coincide exactamente con el de los astrónomos, pero está muy cercano y está también cerca de los 25 grados de retroceso acá, por lo tanto estarían a 5 grados del signo de Piscis. Por eso, para los que creen en ese sistema, todavía no hemos entrado a la era de Acuario, porque la era de Acuario comenzaría de aquí para allá. Entonces le faltarían, los que creen en este sistema, le faltarían 5 grados. Pero aquí lo difícil de entender es que todo el mundo habla para allá y yo estoy hablando para acá. Pero ¿por qué cojo para acá? Primero porque recuerden que yo empecé fue por curiosidad y por investigar. Pero cuando usted mira qué tanto se ha alejado el equinoccio del punto donde yo supongo que inicia el verdadero zodiaco, entonces tiene una distancia de 32 grados. Entonces, si el equinoccio está acá y las Pléyades están acá, está hacia adelante. Por eso es que tomo 32 grados hacia adelante. Bueno, espero que con esta explicación entiendan más o menos lo que es zodiaco menor. Entonces ya ustedes el zodiaco menor sí están familiarizados. Es el zodiaco que manejamos corrientemente, la astrología ortodoxa que conocemos. Entonces, ¿cómo influencia el zodiaco mayor al zodiaco menor? Primero, ¿qué hace la astrología trascendental? La astrología trascendental lo que hace es referir la carta tradicional, como la calculamos, incrementándole el valor de la allananza para referirlo a las Pléyades y de esa forma obtener una carta que yo me he dado cuenta que a través de esa se conocen los verdaderos regentes de la carta. Y no solo los verdaderos regentes, sino al cuadrar eso así, funcionan perfectamente las exaltaciones. Entonces vamos a recuperar los regentes y también los verdaderos estados cósmicos de los planetas. Entonces repasemos, diferencia entre los dos zodiacos. El zodiaco menor inicia en el equinoccio de primavera. El punto cero de Aries tropical es conocido como el inicio del Aries esotérico. Esotérico porque es de común conocimiento, es de dominio público. Da origen a los signos tropicales. Y el zodiaco mayor inicia en la primera estrella de la constelación de Critica, que ya sabemos que son las mismas Pléyades. Y este punto también es conocido como el inicio del Aries esotérico. Esotérico porque hasta ahora se le está dando a conocer a la humanidad. Insisto, esta es una recuperación de un conocimiento antiguo, pero que ha sido velado, que se ha perdido, y eso nos ha producido graves diferencias en la astrología. Y estoy seguro que en algunas cosas la astrología no nos funciona, es por este desfase de los signos. Recordemos que da origen a las eras, y este es conocido también como el zodiaco que da origen al gran año. Entonces la carta zodiacal, repasemos rápidamente. Aquí está el equinoccio de primavera, en el punto cero Aries. Entonces el zodiaco siderio, el reconocido por los astrónomos, nos dice que aquí estamos a 5 grados del signo de Piscis, o de la constelación de Piscis, dicen ellos, y es lo que ellos consideran como válido. La astrología trascendental está al lado opuesto, diciendo que empieza en este momento casi a los 3 grados, más o menos a los 2,48 del signo de Tauro. Estos son datos al año 2019. Entonces, ¿qué es allananza? Eso que acabamos de ver en diferencias, ahí es la diferencia en longitud entre el inicio del Aries esotérico y el inicio del Aries esotérico. Aquí hay algunos allananzas. En mi libro tengo casi el triple de allananzas, pero hice aquí un pequeño recuento. Entonces, hay allananzas que observen que el signo es negativo, o sea que siempre va hacia atrás, arrancando desde 19,59, hay de 20, 23, 23, 26, bueno, el más alto es este 28, siempre hacia atrás. Pero el de Krishnamacharya, que fue el que yo valoré, está hacia adelante y en este momento está más o menos a los 32 grados 33 minutos. Pues esto es al año 2000, ¿no? Al año 2000 es la allananza que hay que aplicarle a una carta, es de 32 grados 33 minutos. O sea, según uno haya nacido antes del año 2000 o después del año 2000, incrementaría la diferencia que ha recorrido la allananza a allananza pues, base que tomamos.
Aquí voy a mostrar otra forma visual de entender la llananza. Entonces aquí vamos a poner el punto cero del Aries tropical. Antes lo vimos en una rueda, ahora lo veo en una línea recta. Entonces el punto cero de Aries, hacia acá está Tauro. Entonces vemos que más o menos en este punto es que está iniciando la astrología trascendental, porque aquí están ubicadas las Pleiades. Por eso movemos casi 33 grados en este momento una carta. Los que practican la astrología siderea y validan lo que dicen los astrónomos, entonces han hecho es retroceder esto y más o menos aquí en el signo de Piscis a 5 grados, por eso dicen que todavía no han entrado a la era de Acuario porque les faltaría este recorrido. Esa sería una forma de verlo. Otra forma de verlo es si yo tomo el punto cero de Aries, pero partiendo desde las Pléyades. Entonces aquí están las Pléyades, entonces observamos que como la diferencia del equinoccio, porque el equinoccio va retrocediendo 50 segundos de arco cada año, y en este momento está casi a 3 grados de acá, por lo tanto hace casi 3 grados que iniciamos la era de Acuario. Aquí hay otros gráficos que van a permitir entender mejor el concepto. Hace 323 años, perdón, en el año 323 años antes de Cristo, en el año 323 antes de Cristo, los comienzos de los dos zodiacos estaban iguales. O sea, aquí está el zodiaco menor, que es el zodiaco de primavera, y aquí está el zodiaco mayor. Los dos arrancaban en el mismo sitio. 360 años después, muy cerca del nacimiento de Cristo, ya hay una diferencia de 5 grados. El zodiaco del equinoccio primavera siempre arranca acá, pero ya hay un desplazamiento y este se coloca a los 5 de Aries. 720 años después ya hay una diferencia de 10 grados. Yo creo que hasta ahí, pues, la diferencia en una interpretación utilizando un sistema, o sea, una carta, interpretándola con un sistema u otro, pero era prácticamente igual. Simplemente las personas que tuvieran planetas ubicados aquí a finales del signo estarían mal tomados porque seguramente pasaban al signo siguiente. Pero era una diferencia, digamos, que era difícil de diferenciar. 1440 años después ya está a 20 de Aries. Ave María, me están avisando que el tiempo se me está acabando. Bueno, 20 de Aries. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya se debieron haber tenido muchos problemas al interpretar una carta. Mire que ahí es cuando empieza la decadencia de la astrología. Estamos acercándonos a la Edad Media. Y si en el año 1666, un poquito después acá ya esto cuando ha recorrido casi 26, 27 grados, es cuando a la astrología la expulsan de las universidades. Entonces mire que pues la expulsan con cierta razón, porque era que ya los desaciertos que se tenían en astrología eran muchos. Y entonces a Colbert, que fue el encargado de expulsarla, pues de pronto hay que darle la razón porque él trató de proteger lo que él consideraba ciencia. Bueno, sigamos. Ya en el año 1966, que es cuando Krishnamacharya edita su libro y donde yo referencio los 32 grados de diferencia que él dice que hay en ese momento, dice algo más de 32 grados, entonces cuando está aquí a 2 de Tauro. Ya en este momento, ustedes saben que al año 2019 estamos como a 32 grados 48. Bueno, espero que hayan entendido por qué su signo no es el que usted cree y estén dispuestos a incrementarle el valor de la allananza a su actual carta natal. Se puede aprender a calcular el valor de la allananza con el libro La Astrología se revela. Si no, ahí ya les di unas buenas pistas. O matricularse en nuestro curso de formación de astrólogos integrales que se compone de 5 niveles. Mayor información, búsquenos en Facebook como Academia Astrológica Nuevo Milenio o escríbanos al correo alejandroduquetorres@yahoo.com. Entonces, ¿qué es astrología trascendental? Es una función entre lo más destacado y comprobado de la astrología tradicional y de la astrología esotérica. O sea, lo que hemos nosotros logrado comprobar de la astrología ortodoxa, lo hemos validado. Pero hay muchas cosas que no hemos logrado validar. O sea, hay que ser conscientes que en la astrología tradicional hay mucha mentirita. Como resultado hemos obtenido una astrología totalmente científica y demostrable. Yo considero que esta es la astrología de la era de Acuario.
Explicación de qué es lo más destacado de la astrología tradicional y qué nos aporta la astrología espiritual. Empecemos hablando de Morín de Villafrán. Morín de Villafrán, en su enciclopedia de la astrología gálica, que se componía de 22 libros, en uno de esos libros habla de la teoría de las determinaciones astrológicas. Él nos legó 112 reglas para interpretar una carta natal. Pues como cosa curiosa, esas reglas que nos legó Morín de Villafrán se aplican perfectamente en la astrología trascendental. Luego hablemos de Wendell Polish y Nelson Page. Ellos fueron los que descubrieron el sistema topocéntrico, los que descubrieron los tránsitos ascensionales, los que pues, le dieron un avance importantísimo a la astrología. Este es el mejor sistema para calcular las cúspides de casas. Se puede calcular cúspides para los polos, para cualquier cosa. Y nos permitió recuperar y demostrar que las cúspides son puntos sensibles del horóscopo. Recordemos que casi todos los sistemas de casa coinciden en los ángulos, pero en las casas intermedias como la 11, la 12, la 2, la 3, la 5, la 6, la 8 y la 9 tienen unas diferencias a veces hasta de 4 o 5 grados. Todo eso altera la interpretación de una carta. Entonces, con el sistema topocéntrico se puede evitar eso. Además, también tomamos como base las enseñanzas de Alexander Marsh, que lo que hizo fue comprobar estas teorías de Wendell Polish y Nelson Page, y también hacer una demostración científica de esto de las cúspides de las casas, aunque él no lo menciona, pero que cualquier persona que lo lea lo evidencia perfectamente. Sobre la astrología espiritual les puedo decir lo siguiente. Hay muchas cosas que se tratan en el libro, pero entre otras cosas le hablo del zodiaco mayor, el zodiaco menor, la rueda revertida, también la rueda invertida, el horóscopo del alma y los rayos. Todo eso, inclusive, es tratado en este libro. Bueno, eso es todo por hoy. La verdad me pasé. Creo que no me van a dar tiempo para que podamos dar respuesta a sus inquietudes, pero lo podemos hacer a través del grupo. Les agradezco que me hayan puesto atención y ojalá que esto les haya servido o les sirva en el futuro de algo. Muchas gracias.